Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que usted se está conectando a estas plataformas y está accediendo a este video. El día de hoy me acompaña el doctor Rubén Bach, quien nos viene a presentar su libro Experiencias Educativas Innovadoras hacia el enfoque y método de contacto para la creatividad. El doctor Rubén, bueno, primero que nada, mucho gusto, qué gusto saludarte de nuevo, Rubén. Me voy a permitir leer la hoja de vida. El doctor Rubén es creador del enfoque y método de contacto para la creatividad, para el desarrollo humano y social de México 1989 e impulsor de la pedagogía institucional autogestionada en México. Educador, formador para la transformación, psicoterapeuta y analista institucional, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y posgrado en la Flaxo, Chile. Maestría y doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, obteniendo la máxima mención honorífica. Psicoterapeuta del Instituto Ágora de París, fue docente de Psicología Social en la Universidad de Buenos Aires y profesor en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. También fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Pedagógica de México. Profesor invitado en la Universidad de París 8, conferencista internacional, miembro fundador del equipo pedagógico y tallerista en los encuentros internacionales anuales de la no directividad interviniente y movimiento creado por el pedagogo Michael Lobrot y colaboradores. Finalmente participa en los encuentros internacionales de movimiento pedagógico, educación nueva o educación nueva. Y enhorabuena, bienvenido a Multiversidad Mundo Real, y pues cuéntanos un poquito a partir de este nuevo bebé que acaba de salir, experiencias educativas innovadoras hacia el enfoque y método de contacto para la creatividad. Adelante, Rubén. Bueno, para mí es un honor estar aquí en esta universidad por la gran admiración que tengo por Edgar Morin desde hace muchos años, y quiero decir que tuve la grata satisfacción, una fecha que no voy a olvidar, que fue el 1 de noviembre del 2008, cuando él me acogió en su vivienda de París, y a pesar de un momento difícil que él vivía, pudo hablar conmigo y regalarme un libro que me impactó mucho. El libro se llama Relier les connaissances, que en español podríamos traducirlo como conectar los conocimientos. Y eso para mí fue un desafío realmente increíble, porque nunca me olvido de que debemos integrar, articular las ciencias y no reducirlas, ¿no? Entonces, la figura de Edgar Morin está muy presente en mi vida, y justamente en un correo reciente que le envié, le comuniqué la noticia de que alguien que él conocía y que para mí fue una referencia fundamental para mis ideas educativas, Michel Lobrot, había fallecido. Me respondió inmediatamente y me dijo: hay que leer a Lobrot, voy a buscar enseguida La aventura humana y El psiquismo en movimiento. Quiero decir que El psiquismo en movimiento fue la última obra de Michel Lobrot, y yo tuve el honor de presentar esa obra en París, y el subtítulo de esa obra es Una nueva teoría psicológica. Y entonces Lobrot admiraba mucho a Edgar Morin, y el gesto de Edgar Morin de querer leer rápidamente sus últimos libros me conmovió profundamente, ¿no? Dicho esto, quiero señalar que como autor, presentar un libro para mí tiene por lo menos 3 problemas. Uno de ellos es valorizar cosas que a lo mejor no son realmente importantes. Y el otro problema sería subvalorar cosas que sí son importantes. Y el tercer error sería olvidarse de cosas importantes y no importantes, ¿no? Entonces, para mí es una tarea difícil, porque este es un libro que cuando lo volví a leer me resultó complejo, en el sentido de que había muchas dimensiones incluidas en este libro, donde se mezclaba o aparecía como una dimensión importante el relato.
relato de mis experiencias educativas, el relato de mis formaciones. Esa parte del relato es muy importante. También está el relato de cómo yo ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional. En fin, toda una serie de situaciones que dieron lugar a que yo imparta un curso que se llama Pedagogía Institucional. Y ese curso dio lugar a que aparecieran experiencias que me asombraron mucho. Entonces, voy a volver a esto, pero además del relato, están experiencias que yo he vivido y además hay una conceptualización científica, no alternativa, sino nuevos conceptos para poder entender y ayudar a las dinámicas grupales. Entonces, respecto al relato, hay mucho relato, lo que implica la dimensión experiencial, que está muy presente, y cuando imparto ese curso de pedagogía institucional, y quiero decir que creo que es el único en el mundo, porque la corriente de la pedagogía institucional fue muy importante, pero llegó a ser parte de cursos de educación, pero no como materia completa. Y gracias a un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional que se interesó mucho en eso y que fue a un congreso, digamos, muy especial que hubo en 1970 en Buenos Aires, pudo conocer esta corriente y pudo conocer a personalidades como Michel Lobrot, Georges Lapassade, Jean-Claude Fillou y otras. Y entonces, enamorado de esta concepción, quiso que este curso pueda ser impartido en la Universidad Pedagógica Nacional. Y cuando él me conoció, se llama Ricardo Nervi, me dijo: Rubén, tú eres la persona ideal para dar este curso por tu formación. Y luego de un tiempo de estar en la universidad, empecé a impartir ese curso, que me llenó de satisfacciones y me permitió conocer la voz de los alumnos. O sea, hay toda una problemática que tiene que ver con lo que se denomina la relación alumno-maestro. Y yo siento que parte de ese currículum oculto quedó develado en esas experiencias que hubo. Porque por una situación particular yo debía regresar a mi país de origen, Argentina, por primera vez luego de 8 años de exilio. Y entonces les planteé a los estudiantes: ¿qué podemos hacer? Yo tengo que viajar, no va a haber problemas porque puede haber un profesor de reemplazo. Y entonces, pero también hay una alternativa, que si ustedes quieran trabajar solos, también es posible. Y todo el mundo estuvo a favor de trabajar solos. Entonces, a mi regreso, 2 meses después, les pregunté: ¿qué es lo que pasó? Y bueno, ¿y qué es lo que pasó? Aparece en el libro. Descubrimientos que ellos hicieron, que pueden trabajar sin el profesor, que pueden vincularse con sus compañeros, a los cuales antes ignoraban, cada uno en su individualismo estrecho no intercambiaba lo suficiente, pero ahora que no estaba el profesor había que intercambiar. Y entonces queda valorizada la relación de compañerismo y desaparece un tema muy común que mucha gente a veces se olvida, y es el sufrimiento que tienen los estudiantes frente al profesor. Cuando el profesor critica lo que uno dice, cuando los pone en ridículo, y yo ahí mencioné en el libro que hasta hay una cierta dosis de sadismo en ese comportamiento. Y de repente hay casos que hay como una repetición permanente en todos los testimonios que hablan de eso. Estamos sin el profesor, podemos hacer lo que queremos, podemos reunirnos y llevar la clase, etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue un descubrimiento totalmente extraordinario, y eso fue gracias a que vivieron procesos de cogestión y de autogestión. Esas experiencias de pedagogía institucional duraron unos 12 años, y en esa época, digamos, yo fui el impulsor de la pedagogía institucional de orientación autogestionaria, porque hubo también otra orientación de la pedagogía institucional, pero, digamos, yo estuve siempre con aquella orientación que implicaba la autogestión, y de la cual una de las figuras más relevantes es Michel Lobrot, junto con Georges Lapassade, Raymond Fonvieille y René Louraux. Todas esas personas tuvieron una cierta vinculación con el análisis institucional, especialmente Georges Lapassade y René Louraux, ¿no? Y en ese sentido,
vaya, pues estoy pensando que son 12 años, entonces por una situación obligada tuviste que dejar a los estudiantes, pero después ya fue una situación, digamos, que ya era parte como de la idea de dejarlos sueltos a los estudiantes. Claro. Durante estos años. Claro, fue durante el transcurso de esos 12 años que pasó eso. Es un ciclo que comenzó, digamos, en mayo del año 83, con una conferencia que yo impartí en Celaya, junto con un colega llamado Manuel Aguilar, y frente a Ricardo Nervi, impartimos una conferencia, y ese ciclo se cerró en 1996 en un taller que yo di en una ciudad que se llama Resistencia en Argentina, para gente que trabajaba, que eran alumnos de la Universidad del Nordeste.